Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, hacer la primera tiene más nervios, ¿no? Uno dice, ay. Bueno, pues en esta tarde, hermanos y hermanas, yo quería compartirles un tema especial que el Señor habló tanto a mi vida, que ha seguido hablando y sigue hablando, porque creo que es un tema muy importante, la verdad, y como tal lo elegí porque me habló directamente a mi corazón el Espíritu Santo. Entonces quiero compartirles, y la palabra se encuentra en 2 de Timoteo 2:15. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Amén. Bueno, y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Hermanos, la palabra diligencia es una palabra que significa hacer algo con urgencia, que necesita que le pongamos atención. Cuando yo estaba viendo esta palabra, me habló tanto a mi vida, porque muchas veces yo he sido principalmente, no he sido diligente en las cosas del Señor. Cuando le he puesto atención a que es su palabra, a estudiar, a presentarme ante el Señor, a procurar de verdad, con urgencia, hacer eso que el Señor me está hablando. Y aquí lo que me está diciendo es que procure con diligencia presentarme ante Dios, que haga todas las cosas del Señor, que las haga con diligencia, porque Él es primordial, es el primero en mi vida, y si yo hago todas las cosas principalmente para Él, y las de mi vida, Él va a tomar el control, pero yo tengo que procurar. Entonces, al ser diligentes, dice: diligencia es el esmero y cuidado de que ejecuto algo con diligencia para Dios, que es cumplir los compromisos, cumplir las oraciones, las promesas y los mandamientos para el Señor. Primeramente, esa es una palabra de diligencia para Él. Segundo, la diligencia con uno mismo, con nosotros. ¿Qué quiere decir? Ser activo, no caer en la pereza, porque muchas veces me ha pasado que pereciado, me dejan algo de tarea y es en plan, bueno, ya lo haré, o mañana, y muchas veces quedamos así la mayor parte del tiempo: ya mañana lo haré, o después, o más tarde, ahora no quiero. Y esa es una diligencia, hacerlo en el momento, porque si no, entonces nos agarra lo que es la pereza y no queremos hacerlo después. Dice, de no caer en la pereza, con metas fijas y cumplidas a tiempo. Si yo me pongo una meta fija, si yo la cumplo a tiempo, entonces voy a ser capaz de hacerlo con esmero, con dedicación, porque eso es lo que quiere el Señor al decir que procure con diligencia hacer las cosas, tanto primeramente con Él, con compromisos de la iglesia, con compromisos de honrarlo a Él, el compromiso de mi casa también, de levantarme temprano, de procurar decirle: Señor, quiero ser diligente. Incluso también la diligencia con los demás, que significa poner entusiasmo en las necesidades para realizar a los demás. O sea, todo tenemos que hacerlo con diligencia al Señor. Como creyentes tenemos que procurar también intentar lograr objetivos, esforzarnos al máximo, así como dice en Proverbios 21:5, que es la Reina Valera del 2015, que me gustó mucho este versículo, porque dice: los proyectos del diligente ciertamente son ventajas, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que como cristianos nosotros seamos diligentes para que los proyectos de nuestra vida, o sea, que tengan ventaja para nosotros. También Dios quiere que en nuestra vida no la vivamos apresuradamente, ni que corramos, ni que queramos llegar a una meta, de que ay, que no llego, y entonces lo hacemos mal y cometemos el error que no lo hacemos bien. Y yo estaba cometiendo el error de que quería llegar a una meta más avanzada, quería terminarlo ya, que si lo termino, y a veces me apresuraba tanto que al final no terminaba nada. Y entonces el Señor me habló a mi vida: tengo que hacerlo con cuidado, porque incluso en los caminos del Señor también es un día a día, es constante, esto es un poco a poco. Tenemos que hacer las cosas poco a poco, no apresuradamente, ni tirarnos a que ya la voy a hacer, Señor, y al final no hago nada, y al final no hacía nada. Incluso dejaba de leer la Biblia,
Y me dijo, no, tengo que leerla con esmero. Los proyectos que tengo también, porque las metas, los proyectos, las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos, que sean, claro, que se alineen a su voluntad, porque si no se alinean a su voluntad, entonces voy contra lo que Él quiere para usar a mi vida, ¿no? Y entonces aquí en Josué 23:11, cuando dice, guarda pues con diligencia vuestras almas. Esta parte me tocó mucho porque dice vuestra alma. Yo tengo que ser diligente con mi alma, que quiere decir con mi relación personal con el Señor. Porque si yo no soy diligente en mi alma, que la tengo que tener según el Señor, en disciplina con Él, en compromiso con Él, en la oración, en la intimidad, entonces quiere decir que me voy a apartar de las cosas diligentes que tengo que hacer para Él. Yo lo entendí así. Y Dios quiere premiarnos con prosperidad nuestra diligencia. La diligencia, la tenacidad, la prontitud y la excelencia que tengamos al realizar las cosas, Él quiere premiarnos esto, porque Él ve que ponemos el esmero, el esfuerzo y estamos ahí con diligencia. Entonces el Señor ve, mi hija se está esforzando, mi hija se está haciendo diligente en lo que yo le he mandado, entonces ella se está esforzando y yo la voy a premiar. Y entonces si yo guardo mi alma y la sujeto al Espíritu Santo, entonces el Señor sí me va a bendecir. Pero si yo soy diligente con Él en sus cosas, en mi casa, incluso cuando me levanto, que digo, Señor, me ordeno, me organizo, porque muchas veces no nos organizamos el día y decimos, bueno, vaya como vaya. Y estaba cometiendo el error que me levantaba, oraba esa pequeña oración, pero eso no es oración. O sea, era, Señor, guárdame a Dios y cuando venga me pongo a hacer las cosas. Y a veces vamos con mucha, el día a día lo llevamos con mucha acelerar, nos aceleramos demasiado, que el Señor dice, para. Quiero que me pongas a mí en primer lugar. Quiero que yo sea el primer lugar, dice el Señor. Porque Él tiene que ser el primer lugar de nuestras vidas siempre. Y muchas veces lo olvidamos. Y el Señor me preguntaba, el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y muchas veces digo, yo no te amo, Señor. Así como dice este mandamiento de te amaré con todo mi corazón, mi mente y mi fuerza. Porque me olvido de ti en todo el día muchas veces y no soy diligente. Y entonces cuando en Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces. Y el Señor me decía, esfuérzate en todas las cosas, entonces yo te ayudaré en todas las cosas. Pero si yo no me esfuerzo, yo no soy diligente, yo no procuro presentarme al Señor con diligencia, entonces no voy a llegar a nada, porque el principal de todo tiene que ser Él, de que yo tengo que procurar de ser diligente en todo lo que Él me manda hacer. En los estudios que el hermano Fernando estamos estudiando, en leer la palabra cada día, en hacer mi devocional diariamente. A veces dejaba devocionales a la mitad y decía, bueno, ya lo terminaré. O decía, en la noche leo y ahora me organizo para decir, no, Señor, tú eres primordial, tengo que hacer mi devocional diario. Tengo que procurar con diligencia que tú seas el primero en mi vida. Y eso es lo que el Señor me estaba hablando en esto de ser siendo diligentes. Luego en el segundo punto, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, quiere decir, presentándonos a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarnos. En 2 Corintios 10:18, en la nueva versión internacional, dice, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. La primera y principal fuente de aprobación, 2 Corintios 10:18, nueva versión internacional. Vale, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. La primera y principal fuente de aprobación tiene que ser de Dios. Es Él que nos llama a ser pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Es Él quien establece los criterios y requisitos para ser parte del ministerio. ¿Y cómo lo vemos esos requisitos y esos criterios? En la palabra de Dios. No nos lo ha dicho nadie más que la palabra de Dios. Ya el mismo Dios nos ha establecido esos criterios. Ya el mismo Jesús fue el que estableció apóstoles, maestros, evangelistas. Entonces Él es el principal que me tiene que aprobar para yo presentarme ante Él. La palabra aprobado tiene rico sentido de la comprobación, dice. Yo tengo que ser comprobado. Sujetarme al ser comprobada al propósito de recibir aprobación
del que me está aprobando, que es el Señor. Cuando la persona, nosotros o la cosa en sí cumplimos el propósito en sí y las indicaciones, que quiere decir, llevo sus mandamientos al pie de la letra, estoy cumpliendo sus promesas, soy aprobado por el Señor. Entonces ahí fue comprobado que dice, el obrero es aprobado y está sujeto al Señor. Entonces yo he sido aprobada por el Señor, porque mi hija está siguiendo los mandamientos, mi hija está cumpliendo los propósitos, entonces yo la apruebo, porque de verdad está viviendo en santidad, de verdad. Y digo, Señor, muchas veces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿estoy viviendo en santidad de verdad, Señor? Espíritu Santo, apruébame si de verdad estoy viviendo en santidad, si estoy en error, hazme ver ese error, porque yo quiero vivir en santidad. Y yo se lo pregunto mucho al Señor, Señor, ¿estoy viviendo en santidad? Porque no quiero vivir, ser carnal, ni tampoco espiritualmente ser religiosa, ¿no? Ni pasarme de un extremo ni a otro, porque Él es el Espíritu Santo el que me va a decir, sí, estás aprobada por mí, estás caminando rectamente. Y a veces nosotros mismos sabemos cuando estamos bien y cuando no estamos bien, ¿eh? Y aún incluso el Señor usa a otra persona para decirnos, hija, creo que te estás pasando. Y el Señor usa a las personas, porque el Señor, las tres maneras que tiene de hablarnos es mediante su palabra, en la intimidad con la oración y a través de una persona. Y entonces, y cuando nosotros no queremos hacer caso con estas dos cosas, pues el Señor usa una persona, porque dice, hija, no me estás haciendo caso, entonces voy a usar una persona para hablarte lo que tengo que hablarte, que necesito con urgencia y esmero, que te dediques a eso, que quiero que cambies. Eso es lo que me está... Y así es cuando el Señor usa a otra persona y nos aprueba en eso. Pablo, cuando se sujetaba a la comprobación, él significaba sufrir para Cristo. Incluso tenemos que ser comprobadas para sufrir para Cristo. El sufrimiento funciona también para purificarnos. Como cuando el pastor predicaba de que las malas noticias traen buenas noticias. Y eso me digo, es verdad, porque después viene un cambio, ¿no? Y entonces aquí Pablo lo purificaba, porque mismo Santiago 1, 2, 4 dice que ya la prueba produce la obra completa, ¿no? En Santiago 1, 2, 4, la de Reina Valera. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces ya Pablo, aun cuando sufrimos, estamos siendo aprobados. ¿De verdad va a pasar la prueba mi hija? De verdad la tengo que fortalecer para que pase esta prueba. Entonces la voy a probar como obrera mía, porque está siendo probada, pero está fortaleciéndose. Ahí el Señor nos está viendo. Te está fortaleciendo en la prueba. Estás pasando la prueba, las dificultades. Y muchas veces confundimos la prueba con las tribulaciones. Muchas veces las confundimos. El Señor dice, no, te estoy siendo aprobado porque quiero aprobarte como obrero, que diligentemente estás haciendo, que no te avergüenzas cuando el Señor nos manda a predicar fuera o que le hablemos a una persona. Entonces, y como obreros tenemos que cumplir ciertos requisitos que ya la palabra ya lo dice. En 2 Timoteo ahí mismo, el 2:15, el 14 hasta el 22, ya nos habla lo que tiene que hacer. El Pablo ya le está diciendo a Timoteo cómo tiene que ser un obrero. Ya tenemos que seguir, por eso no hay necesidad ni que nos diga otra persona, porque siempre andamos preguntando, ¿quién nos dice? Si ya el Señor ya nos ha dado la respuesta en la palabra. Siempre preguntamos, ¿estoy diciendo bien? Si el Señor dice que te presentes delante de Él para ser aprobados por Él. Amén. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Hermanas, bendiciones. Amén. Pues la verdad que ha estado muy interesante. Ya habíamos comentado al pastor de que un día les pueda permitir más adelante poder terminar estos sermones, que son muy interesantes y estaría muy bien que los conociera, porque verdaderamente hay una palabra rema y como Dios nos está hablando, seguramente también a la congregación